en las calles empedradas y polvorientas de un barrio olvidado en las afueras de Madrid, donde el sol del mediodía quemaba el asfalto y el viento arrastraba papeles viejos y hojas secas, vagaba un perro vira-lata llamado Max. Su pelaje era un mosaico desordenado de tonos marrones y negros, salpicado de manchas blancas irregulares que recordaban a un mapa desgastado por el tiempo. No era un perro de raza pura, de esos que lucen en exposiciones o en las fotos de familias perfectas. Max era un mestizo, un superviviente nato, con orejas caídas que se movían al ritmo de sus pasos cautelosos y una cola que rara vez se agitaba con alegría. Sus ojos, grandes y expresivos, de un color ámbar profundo, reflejaban una tristeza profunda, como si llevaran el peso de un mundo que lo había rechazado desde el principio. Max había nacido en una caja de cartón improvisada, en el patio trasero de una casa humilde en las colinas cercanas. Su madre, una perra callejera delgada y agotada, lo había parido junto a otros 4 cachorros en una noche de lluvia torrencial. Los humanos que vivían allí, una familia agobiada por deudas y problemas, los habían alimentado durante unas semanas con sobras de pan y leche aguada. Pero el cariño era escaso, los niños jugaban con ellos de forma ruda, tirando de sus colas o lanzándolos como si fueran juguetes. Max, el más pequeño de la camada, aprendió pronto a esconderse en las sombras, a robar bocados rápidos antes de que sus hermanos lo apartaran. Sin embargo, un día fatídico, la familia decidió mudarse a la ciudad en busca de mejores oportunidades. Empacaron sus pertenencias en un viejo camión oxidado, cargando muebles rotos y bolsas de ropa. Los cachorros fueron dejados atrás, abandonados como si fueran basura insignificante. No podemos llevarlos, ocupan espacio y comen demasiado, dijo el padre con voz áspera, sin una mirada de remordimiento. La madre, con los ojos bajos, murmuró algo sobre encontrarles un hogar, pero nadie lo hizo. Uno a uno, los hermanos de Max desaparecieron, uno fue atropellado por un coche, otro capturado por la perrera municipal, y los demás se dispersaron en la inmensidad de las calles. Max, con apenas 6 meses, se encontró solo en un mundo hostil. Las primeras noches fueron las peores. El frío del invierno madrileño se colaba en sus huesos tiernos, y el hambre lo devoraba desde adentro como un fuego lento. Aprendió a rebuscar en los contenedores de basura, olfateando entre restos de comida podrida y envases vacíos. A veces encontraba un hueso con algo de carne adherida, o un trozo de pan endurecido que masticaba con desesperación. Pero la competencia era feroz, otros perros callejeros, más grandes y agresivos, lo ahuyentaban con gruñidos y mordidas. En una ocasión, un macho alfa lo atacó por un simple mendrugo, dejando una cicatriz profunda en su pata trasera derecha. Max cojeaba durante días, el dolor punzante recordándole su vulnerabilidad. Aprendió a moverse con sigilo, a evitar las zonas iluminadas donde los humanos paseaban con sus perros de pedigrí, mirándolo con desprecio o lástima fugaz. La ciudad era un laberinto de peligros para un vira-lata como él. Los autos rugían por las avenidas, sus faros cegadores en la noche, y Max había esquivado la muerte más de una vez cruzando calles atestadas. Una vez, un camión de reparto lo rozó, lanzándolo al suelo y dejándolo aturdido. Se levantó tambaleante, con el corazón latiendo como un tambor desbocado, y huyó a un callejón oscuro donde se lamió las heridas. Los humanos eran impredecibles, algunos le arrojaban piedras por diversión, gritando, fuera, chucho sucio, mientras que otros, en raros momentos de compasión, dejaban un plato de agua o un hueso en la acera. Pero Max había aprendido a no confiar. Una vez se acercó a una anciana que le ofreció un trozo de salchicha, solo para que ella lo espantara con un periódico enrollado, riendo con malicia. No te acerques, pulgoso, le dijo, y Max retrocedió con la cola entre las patas, el estómago rugiendo de frustración. Con el paso de los meses, Max creció, pero su cuerpo seguía delgado, las costillas visibles bajo la piel tensa como cuerdas de guitarra. Su pelaje se llenaba de pulgas y garrapatas, que picaban sin piedad, y las lluvias lo empapaban hasta el tuétano, haciendo que tiritara en refugios improvisados como portales abandonados o debajo de bancos en parques desolados. Soñaba con un lugar cálido, con una mano gentil que lo acariciara, pero la realidad era cruda. En las mañanas, observaba a las familias paseando con sus mascotas, perros con collares brillantes, alimentados con croquetas premium, durmiendo en camas mullidas. ¿Por qué él no merecía eso? La pregunta flotaba en su mente instintiva, pero no había respuestas. Solo supervivencia. Un día particularmente caluroso,
con el sol abrasando el pavimento y el aire cargado de olores a comida frita de los puestos ambulantes, Max se aventuró más allá de su territorio habitual. El hambre lo impulsaba, no había comido nada sustancial en 2 días, y su visión se nublaba por el debilidad. Olfateó un contenedor de basura detrás de un mercado, donde los vendedores desechaban verduras marchitas y restos de carne. Cavó con sus patas delanteras, ignorando el hedor a podredumbre, hasta que encontró un pollo a medio comer. Lo devoró con avidez, los huesos crujiendo bajo sus dientes, el jugo grasiento manchando su hocico. Por un momento, sintió un atisbo de satisfacción, pero fue efímero. De repente, una sombra se cernió sobre él. Max levantó la cabeza, sus orejas alertas, y vio a un hombre mayor, encorvado por los años, con un bastón en la mano derecha. Era don Carlos, un viudo amargado que vivía en una casa decrépita al final de la calle. Su rostro arrugado estaba surcado por líneas de resentimiento, sus ojos pequeños y penetrantes brillaban con una ira contenida. Don Carlos odiaba a los animales callejeros, para él, eran plagas, recordatorios de su propia soledad y fracaso. Había perdido a su esposa años atrás, y sus hijos lo visitaban raramente, dejándolo en un vacío que llenaba con alcohol y quejas. «Fuera de aquí, chucho asqueroso», rugió con voz ronca, su aliento apestando a vino barato. Max, demasiado débil para huir rápidamente, retrocedió un paso, pero el contenedor lo bloqueaba. Don Carlos frunció el ceño, su mano temblorosa aferrando el bastón con fuerza. Levantó el arma improvisada, el madera crujiendo bajo su agarre, y la descargó con saña hacia el perro indefenso. El aire silbó mientras el bastón descendía, y Max instintivamente cerró los ojos, preparándose para el impacto, justo cuando el bastón descendía. El bastón de don Carlos descendió con una fuerza brutal, cortando el aire como un látigo invisible, y se estrelló contra el costado izquierdo de Max con un crujido sordo que resonó en el callejón estrecho. El impacto fue como un rayo de fuego que atravesó el cuerpo del perro, enviando ondas de dolor agudo desde las costillas hasta la columna vertebral. Max soltó un aullido desgarrador, un sonido primitivo y lleno de agonía que se elevó por encima del bullicio distante de la ciudad, pero que nadie pareció oír o importarle. Su cuerpo delgado se dobló como una rama seca bajo el peso del golpe, y fue lanzado al suelo polvoriento, rodando un par de metros hasta chocar contra la pared de ladrillos desconchados del edificio adyacente. El polvo se levantó en una nube fina, pegándose a su pelaje húmedo por el sudor del miedo, y Max jadeó, intentando recuperar el aliento que el bastón le había robado. Don Carlos, con su rostro enrojecido por la ira y el esfuerzo, soltó una risa maliciosa, un sonido gutural y áspero que salía de su garganta como el graznido de un cuervo viejo. Sus ojos, pequeños y hundidos en órbitas arrugadas, brillaban con una satisfacción perversa, como si el acto de violencia le inyectara una dosis de vitalidad a su vida marchita. «Ja. Eso te enseñará a no meterte en mi camino, chucho miserable», exclamó con voz ronca, escupiendo saliva al suelo mientras levantaba su pie calzado con una bota gastada. Sin piedad, chutó al perro indefenso una y otra vez, primero en el abdomen, donde el golpe hizo que Max se retorciera en un espasmo de náuseas, luego en la pata trasera herida, agravando la vieja cicatriz que ya cojeaba, y finalmente en la cabeza, rozando su oreja y dejando un corte superficial que comenzó a sangrar de inmediato. Cada patada era un estallido de crueldad, un eco de la amargura que don Carlos acumulaba en su corazón solitario, proyectada sobre el animal que no podía defenderse. Max intentaba arrastrarse lejos, sus patas delanteras arañando el suelo áspero en un esfuerzo desesperado por escapar. Las uñas se astillaban contra el pavimento irregular, dejando rastros de sangre fina, y su cuerpo temblaba con cada movimiento. Las costillas adoloridas le impedían respirar profundamente, cada inhalación era un cuchillo que se clavaba en su pecho, y un hilillo de sangre rosada escapaba de su boca, tiñendo el polvo de rojo. El mundo a su alrededor se volvía borroso, un remolino de colores desvaídos, el gris del asfalto, el marrón de las paredes sucias, el azul lejano del cielo indiferente. La gente pasaba por la calle principal, a solo unos metros del callejón, pero nadie intervenía. Un par de transeúntes, una mujer con bolsas de la compra y un hombre en bicicleta, miraron brevemente hacia la escena con expresiones de lástima fugaz, sus ojos desviándose rápidamente como si el sufrimiento ajeno fuera contagioso. Otros, absortos en sus conversaciones o en sus teléfonos, ignoraban por completo el drama que se desarrollaba en las sombras. ¿Por qué nadie ayuda?, parecía preguntar el aullido silencioso de Max, pero la ciudad, con su ritmo implacable,
seguía su curso sin pausa. Finalmente, reuniendo las últimas fuerzas que le quedaban, Max logró incorporarse lo suficiente para cojear hacia la salida del callejón. Sus patas traseras se arrastraban, dejando un rastro de huellas irregulares en el polvo, y cada paso era una tortura que le nublaba la visión. Don Carlos, jadeando por el esfuerzo, se detuvo al fin, apoyándose en su bastón con una sonrisa torcida, satisfecho con su lección. «Y no vuelvas por aquí, o te acabaré de una vez», gritó, pero Max ya no lo oía, su instinto de supervivencia lo impulsaba adelante, lejos de la amenaza. Corrió, o más bien, se tambaleó, hacia un parque abandonado al final de la calle, un oasis olvidado de hierba seca y bancos rotos, rodeado por una verja oxidada que chirriaba con el viento. El parque, antaño un lugar de juegos infantiles, ahora era un refugio para los marginados, botellas vacías esparcidas por el suelo, grafitis obscenos en las paredes, y el olor persistente a orina y decadencia. Max se acurrucó bajo un banco roto, cuya madera astillada le ofrecía un mínimo resguardo. Se lamió las heridas instintivamente, el sabor metálico de la sangre mezclándose con el polvo en su lengua, pero el dolor era insoportable, un pulso constante que le impedía descansar. El hambre, que ya era su compañero constante, se intensificaba ahora con la debilidad. Su estómago rugía como un trueno lejano, recordándole que no había comido nada sustancial desde el pollo a medio devorar. Visiones de comida flotaban en su mente, huesos jugosos, trozos de pan fresco, incluso las sobras que su antigua familia le lanzaba con desdén. Pero la realidad era cruel, solo tenía el vacío en sus entrañas y el dolor en sus huesos. A medida que el sol comenzaba a descender, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y púrpuras, el aire se enfriaba rápidamente. Esa noche, como si el destino conspirara contra él, una tormenta azotó la ciudad con furia inesperada. El viento aullaba como un lobo enloquecido, doblando los árboles escuálidos del parque y arrancando hojas muertas que volaban como confeti siniestro. Las nubes negras se arremolinaban en el cielo, y pronto la lluvia cayó en torrentes, golpeando el suelo con la fuerza de miles de agujas. Max, expuesto bajo el banco, se empapó hasta los huesos en minutos, el agua fría se filtraba en su pelaje, convirtiéndolo en una masa pesada y goteante. Temblaba incontrolablemente, sus dientes castañeteando mientras intentaba acurrucarse más, pero el charco que se formaba a su alrededor lo obligaba a moverse, agravando sus heridas. En la oscuridad de la noche, con el trueno retumbando como cañonazos lejanos y los relámpagos iluminando brevemente el parque como flashes de una cámara cruel, Max pensó en su vida pasada. No eran pensamientos articulados, como los de un humano, sino imágenes fragmentadas y sensaciones instintivas, los breves momentos de calidez antes del abandono, cuando su madre lo lamía con ternura en la caja de cartón, o cuando uno de los niños de la familia le rascaba la barriga por un instante fugaz. Aquellos recuerdos eran como oasis en un desierto de sufrimiento, pero ahora se desvanecían bajo el peso de la realidad. ¿Por qué me pasa esto?, parecía preguntar su mirada perdida en la lluvia. La tormenta duró horas, dejando el parque convertido en un lodazal, y Max, exhausto, cayó en un sueño inquieto plagado de pesadillas, bastones descendiendo, patadas invisibles, y la soledad infinita. Al amanecer, el sol tímido asomó entre las nubes dispersas, tiñendo el cielo de un rosa pálido. El parque humeaba con el vapor de la lluvia evaporándose, y los pájaros comenzaban su canto matutino, indiferentes al drama de la noche. Max intentó levantarse, sus músculos rígidos protestando con cada movimiento. La pata cojeando le fallaba, y un calor febril emanaba de las heridas, señal de que una infección comenzaba a propagarse desde los cortes abiertos. La piel alrededor de las contusiones se hinchaba, roja e irritada, y un pus amarillento resumaba levemente, atrayendo moscas que zumbaban alrededor como buitres diminutos. Caminó, o más bien, se arrastró, unos metros, buscando un lugar más seco, pero el esfuerzo lo dejó jadeando. El hambre ahora era un vacío abismal, y la debilidad lo mareaba. De repente, oyó pasos acercándose, risas infantiles, voces agudas y curiosas que cortaban el silencio matutino. Un grupo de niños, de unos 10 años, vestidos con uniformes escolares arrugados y mochilas al hombro, lo descubrieron bajo el banco. Se detuvieron, señalándolo con dedos sucios. «Mira, un perro callejero», exclamó uno de ellos, el más alto, con una sonrisa traviesa. Otro, un niño regordete con pecas en la nariz, recogió una piedra del suelo, pesada y afilada, y la sopesó en su mano.
Los ojos de los niños brillaban con una mezcla de curiosidad y malicia infantil, ignorantes del sufrimiento que causaban. El niño con la piedra se preparó para lanzarla, su brazo echado hacia atrás, apuntando directamente a Max. La piedra surcó el aire con un silbido agudo, como una flecha invisible lanzada por un arquero invisible, y se estrelló contra la espalda de Max con un impacto seco que reverberó a través de su cuerpo ya maltrecho. El dolor fue inmediato e intenso, un estallido de fuego que se extendió desde la columna vertebral hasta las extremidades, obligándolo a arquearse en un gemido de agonía que salió de su garganta como un lamento roto. Las costillas, aún sensibles por los golpes de don Carlos, protestaron con un crujido interno, y Max se derrumbó de nuevo en el suelo húmedo del parque, su pelaje embarrado pegándose a la tierra fría. Los niños, un grupo de 5 o 6 chiquillos con rostros sucios por el juego matutino y ojos brillantes de excitación infantil, estallaron en risas estridentes. Para ellos, era un juego cruel, una diversión pasajera en su camino a la escuela, no veían al perro como un ser vivo con dolor, sino como un objetivo móvil, un juguete vivo que respondía con aullidos divertidos. Le di de lleno, gritó el niño regordete con la piedra, levantando los brazos en victoria mientras sus compañeros lo felicitaban con palmadas en la espalda. Animados por el éxito inicial, los niños no se detuvieron. Recogieron más objetos del suelo, palos rotos de los bancos destrozados, latas vacías aplastadas por el paso de los autos, incluso una botella de vidrio rota que brillaba peligrosamente bajo el sol naciente. Lanzaban uno tras otro, riendo cada vez que un proyectil acertaba. Una lata golpeó la pata delantera de Max, enviando una onda de dolor que lo hizo cojear aún más. Un palo rozó su hocico, abriendo un corte fresco que sangraba profusamente, tiñendo su pelaje marrón de un rojo oscuro. Max intentaba huir, arrastrándose con desesperación bajo el banco, pero su cuerpo debilitado no respondía con la agilidad necesaria. Sus ojos, llenos de terror y confusión, buscaban una escapatoria en el parque desierto, pero solo encontraban las caras sonrientes de sus torturadores. ¿Por qué?, parecía preguntar su mirada, pero los niños, inmersos en su cruel inocencia, continuaban el asalto, sus voces altas y alegres contrastando con los gemidos ahogados del perro. Finalmente, un adulto que pasaba por el borde del parque, un hombre de mediana edad con un maletín en la mano y prisa por llegar al trabajo, oyó el alboroto. Frunció el ceño al ver la escena, los niños rodeando al perro herido, lanzando objetos con glee. Ustedes. Dejen a ese animal en paz, gritó con autoridad, avanzando hacia ellos con pasos firmes. Los niños, sorprendidos, se dispersaron como pájaros asustados, dejando caer sus armas, y corriendo hacia la salida del parque, sus risas convirtiéndose en murmullos nerviosos. El hombre miró brevemente a Max, sacudiendo la cabeza con una mezcla de lástima y resignación. Pobre bestia, murmuró, pero no se acercó, tenía un tren que tomar y problemas propios que resolver. Siguió su camino, dejando a Max solo una vez más, jadeando en el suelo, con el cuerpo cubierto de moretones frescos y cortes que palpitaban al ritmo de su corazón acelerado. Max, ahora más herido que nunca, se levantó con esfuerzo titánico. Cada movimiento era una batalla contra el dolor, las costillas magulladas le impedían respirar profundamente, la pata trasera cojeaba con un ángulo anormal, y la espalda ardía donde la piedra había impactado. Se arrastró hacia las afueras de la ciudad, dejando atrás el parque y sus recuerdos de risas crueles. Las calles se volvían más anchas y desoladas a medida que avanzaba, pasando de los edificios apiñados del centro a los terrenos baldíos y basurales que rodeaban Madrid como un cinturón de olvido. El sol subía en el cielo, calentando el aire, pero Max no sentía alivio, el calor solo intensificaba el picor de las heridas abiertas, atrayendo enjambres de moscas que zumbaban alrededor como un coro siniestro. Los basurales, montones de basura acumulada por años de negligencia, ofrecían algo de refugio, pilas de neumáticos viejos, electrodomésticos rotos y bolsas plásticas rasgadas que formaban cuevas improvisadas. Pero también eran un nido de peligros, ratas agresivas que defendían su territorio con chillidos agudos, vidrios rotos que cortaban las patas, y olores tóxicos que mareaban incluso a los más resistentes. Días enteros pasaron en esa miseria. Max sobrevivía a duras penas, rebuscando en los montones de basura por restos de comida. Encontraba cáscaras de frutas podridas, huesos con jirones de carne putrefacta, o envases de yogur con residuos agrios. Comía con avidez, ignorando el hedor, pero su estómago, debilitado por el hambre crónica, rechazaba gran parte de lo ingerido.
Vómitos violentos lo asaltaban después de cada comida, dejándolo más débil y deshidratado. El invierno se acercaba sigilosamente, con noches que se volvían más largas y frías. El viento del norte traía ráfagas heladas que penetraban sus huesos delgados, haciendo que tiritara incontrolablemente en su refugio precario. Su pelaje, antes un escudo natural, ahora estaba enmarañado y sucio, infestado de pulgas que picaban sin descanso, causando ronchas rojas que se infectaban fácilmente. La cojera empeoraba, la pata trasera se hinchaba, y cada paso era un recordatorio punzante de los golpes acumulados. En una ocasión, mientras disputaba un hueso medio enterrado en la basura, un tesoro raro con algo de médula aún intacta, un perro callejero más grande apareció de la nada. Era un mastín mestizo, con pelaje negro y ojos amarillos que brillaban con hambre primitiva. Más fuerte y experimentado, el perro gruñó amenazadoramente, mostrando dientes afilados como cuchillas. Max, instintivamente, retrocedió, pero el hueso era su salvación, no podía cederlo sin luchar. El ataque fue feroz, el mastín se lanzó sobre él, mordiendo su cuello con saña, rasgando la piel y dejando heridas profundas que sangraban profusamente. Max aulló y se retorció, intentando defenderse con mordidas débiles, pero su oponente era superior. Rodaron por el basural, levantando nubes de polvo y basura, hasta que Max, exhausto, se rindió y huyó cojeando, dejando el hueso atrás. Las mordidas en el cuello ardían como fuego, y la sangre se coagulaba en grumos pegajosos en su pelaje. Max luchaba por sobrevivir en ese infierno urbano. Dormía en alcantarillas oscuras y húmedas, donde el eco del agua goteando era su única compañía, y evitaba a los humanos tanto como podía. Sus encuentros previos le habían enseñado que la compasión era rara, la mayoría lo veían como una plaga, un estorbo. Su pelaje se llenaba cada vez más de pulgas y garrapatas, que chupaban su sangre ya escasa, debilitándolo aún más. La cojera se convertía en una carga constante, limitando su capacidad para huir o cazar. En las noches solitarias, recordaba vagamente a su madre, una perra delgada con ojos bondadosos que lo había protegido en sus primeros días, lamiendo sus heridas y acurrucándolo contra su calor. Pero ella había desaparecido un día, probablemente capturada o muerta, dejando a Max solo en el mundo. Aquellos recuerdos eran como ecos lejanos, tenues pero dolorosos, que lo hacían aullar bajito en la oscuridad. Una noche, exhausto y al borde del colapso, Max se acercó a una casa iluminada en el borde del basural. Las luces amarillas que salían de las ventanas prometían calidez, y un olor a comida cocinada, carne asada y pan fresco, flotaba en el aire, torturando su olfato. Ladró débilmente, un sonido ronco y suplicante, esperando que alguien respondiera con piedad. La puerta se abrió con un chirrido, revelando a una mujer mayor, con el cabello gris atado en un moño y un delantal manchado. Sus ojos, arrugados por los años, se posaron en Max, y por un instante, él vio un atisbo de sorpresa. Pero en lugar de compasión, su rostro se torció en disgusto. «Fuera de aquí, perro asqueroso. No quiero pulgas en mi casa», gritó con voz estridente, agarrando una escoba que descansaba junto a la puerta. La blandió como un arma, golpeando el aire cerca de Max, quien retrocedió aterrorizado. El mango de la escoba lo rozó en el hombro, reabriendo una herida, y Max huyó a la oscuridad, tropezando en la irregularidad del terreno. Corrió ciegamente, el corazón latiéndole con fuerza, hasta que el suelo cedió bajo sus patas. Cayó en un pozo abandonado, un agujero profundo excavado años atrás para un pozo seco, aterrizando en el fondo con un chapoteo en el agua fangosa acumulada por las lluvias recientes. Cliffhanger, ¿sobrevivirá Max a la caída en el pozo, o quedará atrapado para siempre? Max cayó al fondo del pozo con un estruendo amortiguado, su cuerpo delgado golpeando el agua fangosa que cubría el suelo irregular como un colchón traicionero. El impacto no fue letal, gracias a la capa de lodo y agua estancada que había acumulado en el fondo del agujero abandonado, pero lo dejó empapado hasta los huesos, el frío penetrando su pelaje como agujas heladas. El pozo, un relicto olvidado de una antigua construcción rural en las afueras de Madrid, era profundo, unos 5 metros de paredes resbaladizas de tierra compacta y raíces expuestas que se enredaban como venas oscuras. El aire allí abajo era denso, cargado de un hedor a humedad, moho y descomposición, mezclado con el olor metálico de su propia sangre. Max, aterrorizado, pataleó instintivamente, intentando aferrarse a algo sólido, pero sus patas solo removían el fango espeso,
hundiéndose más en el caos. Su corazón latía con furia, un tambor desbocado en su pecho magullado, y soltó un aullido desesperado que reverberó contra las paredes, un eco lastimero que se perdía en la superficie indiferente, aullaba sin cesar, su voz ronca y quebrada por el agotamiento, un lamento que cortaba el silencio del atardecer. Arriba, el sol se hundía en el horizonte, tiñendo el cielo de tonos naranjas y púrpuras, pero en el pozo reinaba una oscuridad prematura, solo interrumpida por un haz de luz menguante que se filtraba desde la abertura circular. Max intentaba escalar, sus uñas arañando la tierra húmeda, pero cada esfuerzo lo hacía resbalar de nuevo, agotando sus fuerzas ya mermadas por las heridas, el hambre y las infecciones. El agua fría le llegaba hasta el vientre, entumeciendo sus extremidades, y el pánico se apoderaba de él, visiones de ahogamiento, de ser olvidado en esa tumba subterránea, lo invadían. Horas pasaron en esa agonía interminable, el tiempo se dilataba como el lodo que lo rodeaba. Nadie parecía oírlo. Los basurales cercanos estaban desiertos, frecuentados solo por cuervos que graznaban en la distancia y ratas que husmeaban entre la basura. Max, exhausto, se acurrucó en un rincón menos inundado, temblando, sus ojos ámbar brillando con una mezcla de miedo y resignación. ¿Era este el fin? El pozo parecía un símbolo cruel de su vida, un abismo de abandono del que no podía escapar, pero el destino, caprichoso como el viento que susurraba arriba, intervino al atardecer. Javier, un joven veterinario de 28 años con cabello castaño revuelto y ojos verdes llenos de determinación, paseaba por el área en busca de inspiración para su clínica recién abierta. Javier había estudiado veterinaria en la Universidad Complutense de Madrid, impulsado por un amor profundo por los animales que nacía de su infancia en una granja rural, donde había rescatado gatos abandonados y curado pájaros heridos. Ahora, en su pequeña clínica en las afueras, luchaba por atraer clientes, soñando con expandirla en un refugio para animales callejeros. Ese día, frustrado por un caso difícil de un gato con leucemia, había salido a caminar para aclarar su mente. El sol poniente iluminaba su rostro pensativo mientras deambulaba por los terrenos baldíos, pisando con cuidado entre montones de basura y charcos residuales de la lluvia reciente. De repente, un sonido lejano lo alertó, un aullido débil pero persistente, como el llanto de un alma perdida. Intrigado, Javier aguzó el oído, deteniéndose en seco. Un animal herido, murmuró para sí mismo, su instinto profesional activándose como un interruptor. Siguiendo el sonido, Javier se acercó al pozo abandonado, cubierto parcialmente por maleza seca y escombros. El aullido se hacía más claro, más desesperado. Se arrodilló junto a la abertura, apartando ramas espinosas que arañaban sus manos, y miró hacia abajo. En la penumbra, distinguió la figura temblorosa de Max, un perro viralata demacrado, con pelaje embarrado y ojos que suplicaban ayuda. «Dios mío, pobre criatura», exclamó Javier, su corazón contrayéndose de compasión. El estado de Max era lamentable, heridas visibles, costillas protuberantes, y un aura de sufrimiento que lo envolvía como una niebla. Sin dudarlo un segundo, Javier sacó su teléfono del bolsillo de su chaqueta vaquera y marcó el número de emergencias. «Hola, bomberos. Hay un perro atrapado en un pozo en las afueras, cerca del basural viejo. Vengan rápido, por favor», dijo con voz urgente, describiendo la ubicación con precisión mientras su mente ya planeaba los cuidados posteriores. Los bomberos llegaron en menos de media hora, sus sirenas cortando el silencio crepuscular como un faro de esperanza. Eran un equipo de 3 hombres robustos, equipados con cascos relucientes y cuerdas gruesas. Javier les explicó la situación, y juntos evaluaron el pozo. «Es profundo, pero manejable», dijo el jefe del equipo, un hombre de bigote gris con voz calmada. Bajaron una escalera extensible de aluminio, que crujió al tocar el fondo fangoso. Uno de los bomberos, un joven atlético llamado Miguel, descendió con precaución, sus botas chapoteando en el agua. Max, aterrorizado al principio, retrocedió gruñendo débilmente, pero el bombero extendió la mano con gentileza, hablando en tonos suaves: «Tranquilo, chico, ven conmigo. No te haré daño». Con paciencia, envolvió a Max en una manta térmica que llevaba consigo y lo cargó en brazos, subiendo la escalera con ayuda de sus compañeros. Arriba, el aire fresco del atardecer envolvió a Max como un abrazo bienvenido, y él jadeó, exhausto pero vivo. Javier, conmovido hasta las lágrimas por el estado del animal, las heridas infectadas, el pelaje infestado, la delgadez extrema, decidió tomar las riendas.
Lo llevaré a mi clínica. Necesita atención inmediata, anunció a los bomberos, quienes asintieron con aprobación. Cargó a Max en su viejo coche utilitario, un Fiat abollado pero fiable, y condujo con cuidado por las carreteras irregulares hacia la ciudad. En la clínica, un edificio modesto con fachada blanca y un letrero que rezaba, Clínica Veterinaria Esperanza, Javier actuó con eficiencia profesional. Bajo las luces fluorescentes del quirófano, limpió meticulosamente las heridas de Max con soluciones antisépticas, el olor a yodo y alcohol llenando el aire. Aplicó ungüentos curativos en las mordidas y contusiones, inyectó antibióticos para combatir la infección que ardía en su cuerpo, y administró fluidos intravenosos para hidratarlo. Pobre chico, has pasado por mucho, murmuró Javier mientras trabajaba, su voz suave como una caricia. Max, por primera vez en meses, sintió un toque gentil, las manos de Javier eran cálidas, expertas, sin rastro de crueldad. Lo alimentó con comida nutritiva blanda, un puré de carne y vegetales que Max devoró con avidez controlada, su estómago rugiendo de gratitud. Por primera vez en meses, Max sintió calidez y seguridad. La clínica era un santuario, jaulas limpias con mantas suaves, el zumbido reconfortante de un calentador, y el olor a desinfectante mezclado con el de otros animales rescatados. Javier decidió cuidarlo temporalmente, nombrándolo valiente, por su resiliencia evidente. Eres un valiente, ¿sabes? Has sobrevivido a lo peor, le dijo Javier, rascando suavemente detrás de sus orejas mientras Max lo miraba con gratitud cautelosa, sus ojos ámbar suavizándose por primera vez. Durante los días siguientes, Max comenzó a recuperarse, las heridas se cerraban, el pelaje recuperaba algo de brillo, y su cojera mejoraba con vendajes y reposo. Javier lo sacaba a paseos cortos en el patio trasero, donde el sol calentaba su espalda y el aire fresco llenaba sus pulmones. Era un atisbo de vida nueva, un rayo de esperanza en la oscuridad. Sin embargo, mientras Max se recuperaba en esa burbuja de cuidado, una sombra se cernió sobre ellos. Una tarde, mientras Javier revisaba radiografías en su oficina, el teléfono sonó con un timbre estridente. Al contestar, una voz ronca y amenazante llenó la línea. Era don Carlos, enterado del rescate a través de rumores en el barrio. El viejo, con su amargura intacta, exigía con furia: ese chucho es mío. Devuélvamelo ahora, o iré yo mismo a buscarlo para terminar lo que empecé. Javier sintió un escalofrío, la amenaza era real, cargada de violencia. Colgó, su rostro pálido, mirando a Max que dormía plácidamente en su jaula. ¿Qué hacer ahora, Cliffhanger? ¿Se enfrentará Javier a don Carlos, o Max volverá a las garras de la crueldad? Javier colgó el teléfono con la mano temblorosa, el eco de la voz ronca y cargada de odio de don Carlos todavía resonando en sus oídos. Miró hacia la jaula donde Max, ahora valiente, dormía plácidamente sobre una manta suave, ajeno a la amenaza que acababa de caer sobre ellos. El joven veterinario sintió una mezcla de rabia y miedo que le apretaba el pecho. No podía permitir que ese viejo amargado volviera a ponerle una mano encima al perro que, con tanto esfuerzo, estaba empezando a sanar. Decidió ignorar la amenaza, convencido de que era solo el desahogo de un hombre solitario y cruel. No te preocupes, valiente, susurró mientras acariciaba el hocico del perro a través de los barrotes. Aquí estás a salvo. Pero don Carlos no era de los que olvidan ni perdonan. En los días siguientes, el viejo comenzó a moverse en las sombras del barrio. Habló con conocidos en las tabernas, soltando billetes arrugados y promesas de cerveza gratis a cambio de información. Pronto supo exactamente dónde estaba su chucho, en la clínica veterinaria Esperanza, cuidada por ese niño idealista que se creía héroe. La ira le hervía en las venas como vino barato. Una noche oscura, sin luna, don Carlos envió a un amigo suyo, un hombre corpulento llamado Paco que trabajaba de vigilante nocturno y no hacía preguntas si el precio era justo. Paco se acercó sigilosamente a la clínica, saltando la valla baja del patio trasero donde Javier dejaba a Max tomar aire fresco durante el día. Max, que ya había empezado a recuperar parte de su instinto protector, percibió la presencia extraña antes de que Paco pudiera acercarse a la puerta trasera. Un olor desconocido, a tabaco rancio y sudor, invadió sus fosas nasales. Sus orejas se irguieron, y un gruñido bajo y profundo brotó de su garganta. El ladrido que siguió fue feroz, potente, nada que ver con los gemidos débiles de semanas atrás. Las luces de la clínica se encendieron de golpe.
Javier, que dormía en el pequeño apartamento encima del consultorio, bajó corriendo en pijama, con una linterna en la mano. Paco, sorprendido por el escándalo, tropezó al intentar huir y cayó de bruces contra una pila de sacos de alimento. Javier lo iluminó directamente a la cara. «¿Qué demonios haces aquí? Lárgate o llamo a la policía ahora mismo», gritó. Paco, refunfuñando maldiciones, se levantó y escapó cojeando por donde había venido. Max seguía ladrando, el pelo del lomo erizado, hasta que Javier lo calmó con caricias y palabras suaves. El incidente dejó a Javier inquieto, pero también más decidido. Sin embargo, la venganza de don Carlos no se detuvo ahí. Días después, el viejo presentó una denuncia falsa en la comisaría más cercana, afirmó que Max era su perro, un animal peligroso, que se había escapado de su casa y que el veterinario lo había robado para lucrarse. Adjuntó una foto antigua y borrosa de un perro parecido, nada convincente, pero suficiente para que la burocracia se pusiera en marcha. 2 agentes se presentaron en la clínica una mañana soleada, con expresiones serias y un papel oficial en la mano. Javier explicó la situación con calma, mostró los informes médicos, las fotos del estado en que había encontrado a Max en el pozo, pero la ley es lenta y desconfiada. «Hasta que se resuelva, señor, no podemos permitir que se quede con el animal si hay una reclamación de propiedad», dijo el agente mayor. Javier, con el corazón en un puño, tuvo que prometer que no sacaría a Max de la ciudad mientras duraba la investigación. Para protegerlo, Javier tomó una decisión difícil. Esa misma noche llevó a Max en su coche hasta una granja amiga en las afueras, a unos 30 kilómetros de Madrid. La granja pertenecía a Laura, una antigua compañera de universidad que criaba gallinas ecológicas y rescataba animales en sus ratos libres. El lugar era un paraíso verde, campos de olivos, un corral amplio, un establo reconvertido en refugio y un perro pastor viejo y bonachón llamado Tito que aceptó a Max sin problemas. Javier abrazó al perro antes de irse. «Es solo temporal, valiente. Pronto volverás conmigo». Max lo miró con esos ojos ámbar que ya empezaban a brillar con confianza, como si entendiera, pero los obstáculos no terminaron ahí. Apenas unos días después de llegar a la granja, Max sufrió una recaída brutal. La infección que parecía controlada resurgió con fuerza, fiebre alta, temblores, las heridas del cuello se hincharon y supuraron pus amarillento. Laura llamó a Javier desesperada a medianoche. El veterinario condujo a toda velocidad por carreteras secundarias, llegando con el maletín lleno de antibióticos más potentes y suero. Pasaron la noche entera vigilando a Max, cambiando compresas frías, inyectándole medicamentos. Al amanecer, la fiebre cedió un poco, pero Max seguía débil, apenas capaz de levantar la cabeza. Mientras tanto, en la granja, la vida seguía su curso. Una noche sin luna, un olor salvaje invadió el corral. Un lobo solitario, atraído por el olor de las gallinas y los conejos, merodeaba por los alrededores. Los animales se agitaron, las gallinas cacareaban nerviosas, los conejos se escondían en sus jaulas. Tito, el viejo pastor, ladraba desde el porche, pero sus fuerzas ya no eran las de antes. Max, a pesar de su debilidad y su cojera persistente, sintió el peligro como un latigazo en su instinto. Se levantó tambaleante, el cuerpo dolorido, y salió al corral. El lobo, una sombra gris y delgada con ojos que brillaban como brasas, saltó la valla baja y se lanzó hacia las gallinas. Max se interpuso, gruñendo con toda la fuerza que le quedaba. El lobo lo atacó directamente, mordiendo su hombro ya herido y abriendo una nueva herida profunda. El dolor fue cegador, pero Max no retrocedió, mordió la pata delantera del lobo, haciendo que aullara de dolor. El enfrentamiento fue breve pero feroz, sangre y pelo volando en la oscuridad, hasta que Laura y su marido salieron con linternas y escopetas de perdigones, ahuyentando al depredador. Max cayó exhausto al suelo, sangrando abundantemente, pero las gallinas estaban a salvo. Laura lo llevó en brazos al establo, llorando de gratitud y preocupación. Javier llegó al amanecer, alertado por una llamada urgente, y pasó horas suturando, desinfectando, vendando. «Eres increíble, valiente», le dijo con voz quebrada mientras le ponía otra inyección. «Pero no puedes seguir arriesgándote así». La tensión no disminuía. Javier estaba estresado hasta el límite. La batalla legal con don Carlos consumía su tiempo y su dinero, las noches en vela vigilando a Max lo agotaban, y la clínica sufría por su ausencia. Empezó a dudar,
en los momentos más oscuros, si realmente podía protegerlo. ¿Y si no soy suficiente?, se preguntaba mirando al perro dormido, como si el destino quisiera probarlos una vez más. Una tormenta monstruosa azotó la región una noche de finales de otoño. Vientos huracanados, rayos que iluminaban el cielo como flashes de guerra, lluvia torrencial que convertía los caminos en ríos de barro. El tejado del establo viejo cedió parcialmente bajo el peso del agua acumulada, vigas crujieron y cayeron, abriendo un agujero por el que entraba la lluvia a chorros. Max, asustado por los truenos que le recordaban las peores noches de su vida callejera, se refugió en un rincón, pero el agua lo alcanzaba igualmente. Al amanecer, cuando la tormenta amainó, la granja era un caos, árboles caídos, el corral inundado, cercas rotas. Max, empapado y tembloroso, quedó expuesto al frío matutino, su cuerpo débil nuevamente al límite, y entonces, en medio del barro y los escombros, apareció una figura conocida. Don Carlos, informado por algún chivato del barrio, había seguido el rastro hasta la granja. Vestido con un impermeable viejo y apoyado en su bastón, pero esta vez con un rifle de caza colgado al hombro, avanzó por el camino embarrado con paso decidido. Sus ojos brillaban con una determinación enfermiza. Laura y su marido estaban ocupados reparando daños en la parte delantera. Nadie lo vio llegar. Don Carlos se detuvo frente al corral destruido, vio a Max acurrucado y tembloroso entre los restos, y levantó lentamente el rifle, apuntando directamente al corazón del perro que tanto odiaba. Cliffhanger, ¿disparará Don Carlos a Max, o surgirá una intervención milagrosa? Justo cuando Don Carlos apretaba el gatillo con una sonrisa torcida en los labios, el aire se llenó de voces y luces. Un grupo de activistas por los derechos animales, alertados por rumores que corrían por las redes sociales del barrio sobre un viejo que maltrataba perros, irrumpieron en la granja como una ola de justicia inesperada. Eran una docena, jóvenes con mochilas, mujeres con pancartas improvisadas y hombres grabando todo con sus móviles. Habían seguido el rastro de Don Carlos desde que alguien lo vio salir armado de su casa. «Baje ese rifle ahora mismo», gritó la líder del grupo, una mujer de 30 y pocos años llamada Marta, con el pelo corto teñido de morado y una mirada que no admitía réplica. Los móviles se enfocaban directamente al viejo, capturando cada segundo. Don Carlos, sorprendido y superado en número, vaciló. El disparo nunca salió. Laura y su marido, alertados por los gritos, llegaron corriendo desde la parte delantera de la granja. Alguien ya había llamado a la policía. En menos de 15 minutos, 2 patrullas aparecieron por el camino embarrado, con las luces azules parpadeando como faros en la niebla matutina. Los agentes redujeron a Don Carlos sin resistencia, el viejo farfullaba insultos, pero el rifle fue confiscado y él mismo esposado. Mientras lo metían en el coche, Marta y los demás se acercaron a Max, que seguía acurrucado entre los escombros, temblando de frío y miedo. Javier llegó poco después, alertado por Laura, y se arrodilló junto al perro, abrazándolo con lágrimas en los ojos. «Ya pasó, valiente. Ya pasó», la noticia corrió como pólvora. Los vídeos grabados por los activistas se viralizaron en pocas horas: el viejo armado, el perro herido, la intervención heroica. Los hashtags #justicia para valiente y #no al maltrato se llenaron de mensajes de indignación y apoyo. La policía, presionada por la opinión pública, actuó rápido. Don Carlos fue arrestado por amenazas con arma de fuego, intento de maltrato animal grave y posesión ilegal del rifle. Los cargos se acumulaban, y esta vez no había denuncia falsa que lo salvara. Max fue llevado de vuelta a la clínica de Javier esa misma tarde. El veterinario lo instaló en la sala de recuperación más cómoda, con calefacción, una cama mullida y vigilancia constante. Allí, con cuidados intensivos, comenzó su verdadera jornada de superación. Javier cambió los antibióticos a una fórmula más fuerte, drenó las heridas nuevas del lobo y suturó con precisión quirúrgica. Cada día, le masajeaba las patas para mejorar la circulación, le aplicaba fisioterapia suave para la cojera y lo alimentaba con comidas altas en proteínas que poco a poco devolvieron músculo a su cuerpo escuálido. Max, que ya no era el perro aterrorizado del pozo, respondía con una determinación silenciosa. Cuando Javier le ponía la correa para los paseos cortos por el patio, Max caminaba aunque le doliera, paso a paso, fortaleciendo sus patas mediante caminatas diarias que empezaron siendo de 5 minutos y terminaron en media hora. Su pelaje, antes apelmazado y sin vida, comenzó a brillar de nuevo.
marrón cálido con manchas blancas que parecían nubes en un cielo otoñal. Ganaba peso de forma saludable, las costillas desaparecieron bajo una capa de carne firme, y su cola empezó a moverse con timidez cuando Javier entraba en la habitación. El veterinario le enseñó comandos básicos: siéntate, quieto, ven. Al principio, Max obedecía con desconfianza, esperando el golpe que nunca llegaba. Pero la paciencia de Javier era infinita. Usaba premios, caricias, voz suave. Pronto, Max sentaba la cabeza sobre la rodilla de su salvador, buscando el contacto que tanto tiempo le había sido negado. Inspirado por todo lo ocurrido, Javier decidió que la historia de Max no podía quedarse en silencio. Una noche, mientras el perro dormía profundamente a sus pies, abrió su portátil y creó una página en redes sociales: La historia de Valiente. Subió fotos del rescate en el pozo, de las heridas iniciales, del enfrentamiento con el lobo, del viejo armado. Contó cada detalle con honestidad brutal, sin sensacionalismo barato, pero con la emoción cruda de quien había vivido el milagro. El post inicial explotó: miles de compartidos, comentarios de gente llorando, ofertas de ayuda. En pocos días llegaron donaciones que permitieron a Javier comprar nuevo equipamiento para la clínica, alimentos especiales, incluso contratar a una asistente para poder dedicarle más tiempo a los rescates. Max se convirtió en un símbolo de resiliencia. Javier lo llevaba a escuelas cercanas, donde los niños, esta vez con respeto y ternura, escuchaban la historia y aprendían sobre el abandono y la responsabilidad de tener mascotas. Max, sentado con dignidad al lado de Javier, dejaba que los pequeños lo acariciaran, y su cola se movía con creciente confianza. Los profesores organizaban campañas de recogida de mantas y comida para animales callejeros. Los medios locales llamaron, entrevistas en radio, un reportaje en la televisión autonómica. Max, con su mirada profunda y su cicatriz visible en la pata, se convirtió en el rostro de la lucha contra el maltrato. La campaña creció más allá de lo que Javier había imaginado. Voluntarios aparecieron en la clínica, jóvenes que paseaban a los perros rescatados, señoras que tejían mantas, empresas que donaban pienso. La clínica, antes medio vacía, se llenó de vida. Javier amplió el patio, construyó nuevos cheniles, contrató a otro veterinario para poder atender más casos. Max era el embajador, en los carteles, en las camisetas que vendían para recaudar fondos, en las charlas. Su historia inspiraba adopciones. Familias que antes dudaban ahora llegaban dispuestas a dar hogar a viralatas con pasado difícil, pero las sombras del pasado no desaparecían del todo. Un día, mientras Javier preparaba una charla en un colegio, recibió una llamada anónima que le heló la sangre. Un veterinario rival de la zona, un hombre mayor llamado Ricardo, celoso del éxito repentino de la Clínica Esperanza y de la atención que recibía Javier, había estado difundiendo rumores, que exageraba las heridas de Max, que todo era un montaje para ganar dinero. Ricardo, que regentaba una clínica más grande en el centro de la ciudad, veía cómo sus clientes disminuían mientras las donaciones fluían hacia Javier. Una noche, aprovechando que la asistente nueva olvidó cerrar bien la puerta del patio, Ricardo entró en la clínica. Con guantes y una linterna, abrió la jaula de Max y lo sacó a la fuerza, metiéndolo en una transportadora y cargándolo en su furgoneta. Al amanecer, cuando Javier llegó y vio la jaula vacía, el mundo se le vino abajo. Max, su valiente, había desaparecido. Lo habían liberado intencionalmente durante la noche, dejándolo solo en las calles nuevamente, en un barrio lejano donde nadie lo conocía. Cliffhanger: ¿regresará Max a su vida de sufrimiento, o encontrará el camino de vuelta? Max abrió los ojos en medio de una calle desconocida, el asfalto aún frío por la noche y el aire cargado con olores que no reconocía. La transportadora se había detenido bruscamente horas antes, la puerta se abrió de golpe y unas manos rudas lo empujaron fuera. Ricardo, el veterinario rival, no dijo una palabra, solo encendió el motor y desapareció en la oscuridad, dejando a Max solo en un barrio industrial al otro lado de Madrid, lejos de todo lo conocido. El perro se levantó tambaleante, las patas aún doloridas por las heridas recientes, y miró alrededor: fábricas cerradas, contenedores oxidados, farolas que parpadeaban con luz amarillenta. El pánico inicial lo invadió como una ola helada. Todo lo que había ganado, la seguridad, las caricias de Javier, la comida caliente, parecía desvanecerse otra vez. Pero algo había cambiado dentro de él.
Ya no era el viralata aterrorizado que se escondía bajo los bancos. Era valiente, recordando el olor de Javier, una mezcla única de desinfectante, café y humanidad cálida. Max levantó el hocico y comenzó a olfatear el aire. El instinto lo guiaba. Sabía que su hogar estaba en alguna dirección, aunque la distancia fuera enorme. Empezó a caminar, primero con cautela, luego con determinación. Las calles eran un laberinto, avenidas anchas con tráfico constante, callejones estrechos llenos de gatos hostiles, parques cerrados con verjas altas. Esquivaba los autos que rugían a su lado, sus faros cegadores recordándole noches pasadas huyendo. El hambre regresó rápido, no había comido desde la tarde anterior. Encontró un contenedor volcado detrás de un restaurante cerrado y rebuscó entre restos de paella fría y huesos de pollo. Comió lo suficiente para calmar el rugido del estómago, pero el sabor amargo le recordó lo lejos que estaba de las croquetas nutritivas de la clínica. Los perros callejeros del barrio lo detectaron pronto. Un grupo de 3, un pitbull mestizo con orejas cortadas, una hembra flaca y un cachorro agresivo, lo rodearon en un solar abandonado. Gruñeron, mostrando dientes, reclamando territorio. Max no buscaba pelea, pero tampoco retrocedió. Se plantó firme, el pelo del lomo erizado, y soltó un gruñido profundo que sorprendió incluso a él mismo. El entrenamiento con Javier, los paseos diarios, la confianza recuperada, todo afloró. El pitbull avanzó, pero Max se lanzó primero, mordiendo la oreja del líder con precisión. El enfrentamiento fue breve y violento, sangre, aullidos, polvo levantado. Los otros perros, impresionados por la ferocidad inesperada de ese intruso cojo, retrocedieron. Max salió con un corte nuevo en el hocico, pero victorioso. Siguió su camino, la adrenalina impulsándolo adelante, hambriento y exhausto. Llegó al anochecer a las afueras de la ciudad verdadera. El tráfico se intensificó, camiones enormes pasaban rugiendo, levantando viento que lo hacía tambalearse. Cruzar la autopista era suicida, pero encontró un paso subterráneo húmedo y oscuro, lleno de grafitis y charcos de aceite. El eco de sus pasos resonaba como latidos. Al salir del otro lado, el olor de Javier se hizo un poco más fuerte, mezclado con el aroma familiar de la clínica. Max aceleró, ignorando el dolor que le subía por la pata trasera. La noche cayó completamente. Las estrellas brillaban frías sobre Madrid, y la temperatura descendió con rapidez. Max temblaba, pero no se detenía. Recordaba todos sus sufrimientos como flashes, el abandono de Cachorro, los golpes de Don Carlos, las piedras de los niños, el pozo profundo, las mordidas del lobo. Cada recuerdo era un latigazo que lo impulsaba adelante. No volveré a esa vida, parecía decir su trote constante. Pasó por barrios residenciales donde perros guardianes ladraban furiosos desde detrás de verjas altas. Uno de ellos, un pastor alemán enorme, intentó saltar la valla. Max huyó a toda velocidad, el corazón en la garganta. Al amanecer del segundo día, exhausto, con las almohadillas de las patas sangrando por el asfalto interminable, llegó a un río crecido por las lluvias recientes. El Manzanares, normalmente tranquilo, ahora era un torrente marrón y furioso, con ramas y basura arrastradas por la corriente. No había puente cercano, el más próximo estaba a kilómetros. Del otro lado estaba su barrio, la clínica, Javier. Max se acercó al borde, olfateando el agua helada. Sabía nadar, lo había hecho en charcos y alcantarillas, pero nunca en algo así. Su pata herida palpitaba, el hombro suturado por el lobo tiraba con cada movimiento. Dudó, las orejas bajas, mirando la corriente que rugía como una bestia viva. Detrás de él, un motor conocido rompió el silencio matutino. Ricardo, que había seguido el rastro de destrucción, perros callejeros hablando de un viralata feroz, cámaras de seguridad captando una figura coja, había llegado. Bajó de su furgoneta con una red de captura en la mano, el rostro rojo de ira y envidia. «Ven aquí, maldito chucho, vas a arruinar todo lo que he construido», gritó. Max se giró, gruñendo, pero sabía que no podía pelear en su estado. Solo había una salida, el río. Sin pensarlo más, Max saltó al agua. El frío lo golpeó como un martillo, quitándole el aliento. La corriente lo arrastró inmediatamente, girándolo como una hoja seca. Pataleaba con desesperación, intentando mantener la cabeza fuera.
Sus músculos ardían, la pata herida apenas respondía, convirtiéndose en un peso muerto. El agua entraba en su boca, en sus narices, tosió, tragó, luchó. Recordaba todo, el abandono, los golpes, el pozo, el lobo, la tormenta. Cada recuerdo era combustible. No me rendiré, parecía gritar su cuerpo mientras nadaba con furia, en el punto más crítico, en el centro del río donde la corriente era más fuerte, una rama gruesa enganchada en su collar improvisado, el que Javier le había puesto, lo jaló hacia abajo. El mundo se volvió verde y turbio. El agua lo envolvió, presionando sus pulmones. Pataleaba desesperadamente, las patas arañando la nada, el oxígeno escapando en burbujas plateadas. El pánico lo cegó por un instante. Vio flashes de su vida, la caja de cartón con su madre, los niños tirando piedras, Javier rescatándolo del pozo, las caricias suaves. No, todavía no. Con un último esfuerzo sobrehumano, nacido de toda la resiliencia que había acumulado, mordió la rama con los dientes, la sacudió hasta romperla. La corriente lo soltó, y Max emergió jadeando, tosiendo agua sucia, pero vivo, luchó los últimos metros hasta la orilla opuesta. Sus patas tocaron finalmente fondo fangoso. Se arrastró fuera del río, colapsando en la hierba húmeda, el cuerpo temblando de agotamiento y frío. Jadeaba, el pecho subiendo y bajando con violencia. Al otro lado del río, Ricardo maldecía, impotente, la red colgando inútil en su mano. Max lo miró un instante, los ojos ámbar brillando con desafío, y luego se levantó. Cojeando, exhausto, empapado, pero triunfante, se giró hacia su barrio, pero al llegar a la orilla, exhausto y vulnerable, vio a Ricardo esperándolo en el puente cercano, la red lista para lanzarse. Cliffhanger, ¿capturará el rival a Max en su momento más vulnerable, o llegará ayuda en el último segundo? En el instante preciso en que la red de Ricardo descendía como una trampa mortal sobre el cuerpo exhausto de Max, un rugido de motor conocido rompió el silencio matutino. El viejo Fiat abollado de Javier apareció derrapando en el puente, levantando una nube de polvo y grava. Javier había pasado la noche entera sin dormir, rastreando a Max gracias al microchip que le había implantado semanas atrás, un pequeño dispositivo que ahora salvaba la vida del perro que tanto amaba. El lector portátil en su mano pitaba frenéticamente, guiándolo hasta ese punto exacto del río. Bajó del coche como un rayo, lanzándose sobre Ricardo justo cuando la red rozaba el pelaje empapado de Max. Los dos hombres forcejearon en el suelo húmedo del puente. Ricardo, más corpulento pero sorprendido, intentó defenderse con puñetazos torpes. «Suéltame, ladrón de fama, ese perro es mío ahora», gritaba con el rostro congestionado por la envidia. Javier, impulsado por una furia protectora que nunca había sentido, lo empujó contra la barandilla del puente. «Nunca volverás a tocarlo, eres un monstruo», respondió con voz quebrada. Max, aún jadeando en la orilla, vio la escena con ojos nublados por el agotamiento, pero su instinto lo impulsó a levantarse. Cojeando, se acercó y soltó un gruñido profundo que heló la sangre de Ricardo. El veterinario rival, aterrorizado por el perro que había creído débil, soltó la red y retrocedió. En ese momento exacto, sirenas lejanas se acercaron rápidamente. Los activistas que habían salvado a Max de Don Carlos, alertados por los posts desesperados de Javier en redes sociales durante la noche, «Valiente ha desaparecido, ayúdenme a encontrarlo», habían movilizado a la policía. Varios coches patrulla llegaron con luces azules parpadeando. Los agentes separaron a los hombres, esposando a Ricardo mientras éste balbuceaba excusas. Testigos que habían visto la furgoneta sospechosa la noche anterior confirmaron el secuestro. La policía, informada ya por los vídeos virales y las denuncias acumuladas, arrestó a Ricardo por sabotaje, robo de animal, crueldad y tentativa de maltrato. Javier, con las manos temblorosas, se arrodilló junto a Max y lo abrazó con fuerza, sin importarle el barro ni el agua. «Lo lograste, valiente, lo lograste», susurró entre lágrimas que se mezclaban con la lluvia fina que empezaba a caer. Max, exhausto pero triunfante, lamió la cara de Javier con una lengua débil pero llena de gratitud. Fue llevado inmediatamente a la clínica, donde lo esperaban Laura, Marta y decenas de voluntarios que habían pasado la noche en vela siguiendo las actualizaciones. Lo envolvieron en mantas térmicas, le pusieron suero caliente y lo instalaron en la sala de recuperación. Javier trabajó horas sin descanso,
drenó el agua de sus pulmones, trató las hipotermias incipientes, suturó cortes nuevos causados por las ramas del río. Pero esta vez, la recuperación fue diferente. Max respondía con una fuerza interior que asombraba a todos. En pocos días, sus ojos ámbar brillaban de nuevo, su cola se movía con energía y hasta ladraba juguetón cuando Javier entraba. La campaña en redes explotó como nunca. Los vídeos del rescate en el río, grabados por un ciclista que pasaba por el puente, se hicieron virales en horas. Millones de visualizaciones, zares en todo el mundo, mensajes de apoyo desde Latinoamérica hasta Europa. Almohadilla Valiente Vuelve se convirtió en trending global. Medios internacionales llamaron, BBC, CNN, programas de televisión en España dedicaron segmentos enteros a la odisea del perro que había cruzado un río para volver a casa. Las donaciones llovieron, suficiente para que Javier comprara un terreno adyacente y comenzara a construir un verdadero santuario. La justicia llegó rápida y contundente. En los juicios que siguieron, tanto don Carlos como Ricardo enfrentaron las consecuencias. Don Carlos, el viejo amargado, fue condenado a multa elevada, trabajos comunitarios obligatorios en refugios de animales, donde tuvo que limpiar jaulas y ver de cerca el daño que causaba su odio, y prohibición permanente de tener mascotas. Ricardo perdió su licencia veterinaria, su clínica fue clausurada temporalmente y enfrentó cargos penales por los que cumplió meses de cárcel. Las pruebas eran irrefutables, vídeos, testimonios, el microchip, las cámaras de seguridad. La sociedad, indignada por la crueldad expuesta, celebró la sentencia como una victoria colectiva. Javier expandió su clínica hasta convertirla en un santuario para viralatas, Refugio Valiente. Nuevos edificios con jardines amplios, piscinas de hidroterapia para perros heridos, salas de adiestramiento y hasta un área de visitas para niños. Voluntarios de todo Madrid llegaban a diario. Max se recuperó completamente, su cojera desapareció casi por completo, su pelaje brillaba como nunca, y su cuerpo era fuerte y musculoso. Se convirtió en el embajador oficial del lugar, acompañaba a Javier en todas las charlas, dejaba que los niños adoptantes lo acariciaran, posaba para fotos que inspiraban cientos de adopciones. Familias que antes preferían perros de raza ahora elegían viralatas con historias difíciles, diciendo, queremos uno como Valiente. Por primera vez en su vida, Max sintió verdadero amor y seguridad. Las mañanas eran paseos largos por el jardín del refugio, donde olfateaba flores y jugaba con otros perros rescatados. Las tardes, siestas al sol junto a Javier mientras éste trabajaba en su oficina. Las noches, una cama mullida en el apartamento del veterinario, con la puerta siempre abierta por si quería salir al patio a mirar las estrellas. Ya no tenía miedo de los truenos. Cuando llovía, se acurrucaba contra Javier y dormía profundamente. Sin embargo, una mañana de invierno, mientras Javier revisaba correos en la oficina del refugio, llegó una carta anónima deslizada bajo la puerta principal. El sobre era sencillo, sin remitente, pero dentro había una nota escrita con letras recortadas de periódico. Lo que hicisteis con don Carlos y Ricardo no quedará sin respuesta. Pronto el refugio arderá. Preparad las maletas. Javier sintió un escalofrío. Llamó inmediatamente a la policía, pero también a Marta y los activistas. Sabía que quedaban remanentes, amigos o familiares de los condenados que guardaban rencor. Una red pequeña pero peligrosa de personas que veían en los animales solo objetos o enemigos. El mensaje era claro. Planeaban atacar el santuario, el hogar que Max y tantos otros habían encontrado con tanto esfuerzo. Cliffhanger, ¿destruirán los crueles el hogar de Max, o prevalecerá la compasión colectiva?